Benjamín Agiola para Corte de Caja Historia Política. Mucho se comenta que Luis Espota es, por así decirlo, el más representativo de los escritores que en la novela política han reflejado las tripas, las cocinas, la forma en que se cocina y se echa a perder la política en México. Bueno, hoy vamos a platicar en este corte de caja quizás del hombre que a la par de Luis Espota es el más representativo de esta forma de entender también la política desde la novela. Es Carlos Fuentes, un hombre con raíces de diplomático, porque el papá lo era y por eso nació en Panamá, Carlos Fuentes, el destacadísimo escritor mexicano, pero también un político desde las letras. Es evidente que cuando hablamos de Carlos Fuentes tenemos que hablar de la región más transparente del aire. Sí, la región más transparente del aire queda en la Ciudad de México entre los 40 y los 50, pero es una novela fundamentalmente de línea sociológica. En este caso platicaremos de las novelas de línea o naturaleza política, y es indispensable entender que en Carlos Fuentes concitan, y su pluma así lo construyó, dos grandes novelas: Los años con Laura Díaz, que de línea o de estirpe del análisis del sindicalismo ferrocarrilero, y La silla del águila, que es de la saga o de la gama de aquella novela política que habla de los caudillos, de los presidentes y de la manera como se van transmitiendo el poder. Hablar de Carlos Fuentes es hablar de un diplomático, es hablar de un académico, es hablar de un periodista, es hablar fundamentalmente de un escritor de la época de la postrevolución, es decir, aquellos que empezaron a embarrar los cuadernos y las imprentas con su tinta gloriosa, 30, 40 y 50, y que se consolidan fundamentalmente entre el 60 y el 70. Los años con Laura Díaz es una novela de estirpe. La línea ferrocarrilera y los conflictos entre los sindicatos, los ferrocarriles y el Estado mexicano van a aflorar ahí en una lucha de épicos romances e ideologías. Se mezcla el comunismo, el sindicalismo, el anarquismo, el charrismo desde el Estado y sobre todo el partido oficial, que de una u otra manera domestica el sindicalismo ferrocarrilero y lo incita a encontrarse en las urnas, aunque algunos desprendimientos también van a apoyar a movimientos disidentes al priismo de esos años. Pero sin duda, la política más representativa en una novela es Los años con Laura Díaz, en línea ferrocarrilera decimos, pero La silla del águila. Un país en el que es vía telegráfico todas las comunicaciones porque se han cortado las líneas de satélite, y con base en ese intercambio epistolar se construye una candidatura presidencial desde adentro, donde se van eliminando personajes y es el complot, el boicot, el asesinato, la descalificación y el golpe bajo lo que nos va construyendo la forma como se hacía política en esos años en nuestro país. La novela política, un instrumento y un aparador para entender a la política real y sin duda una atalaya privilegiada para los que la leen en México.